El daño ambiental ya no se analiza solo como contaminación, sino como riesgo corporativo, económico, penal y reputacional. El permiso ambiental no es un blindaje penal, es apenas el punto de partida de una obligación permanente de prevención, vigilancia, corrección y reparación. Tengo licencia, pero debo demostrar que cumplo sus condiciones. El riesgo ambiental, identificarlo antes de comenzar a realizar cualquier trabajo, es decir, que puede dañarse, agua, suelo, aire, biodiversidad, para activar un proceso de supervisión. Muy buenas noches. Yo creo que me han dejado la vara un poquito alta, ¿verdad? De tantos especialistas, inicialmente grandes amigos que conozco hace mucho tiempo. Estoy en confianza que va a durar poco tiempo. Decir lo siguiente: yo me siento prácticamente en un escenario de arena movediza o en condición de invasor con este tema, porque no me considero un especialista en derecho medioambiental. Sin embargo, voy a intentar entrar al mismo a través de una figura bastante técnica y que está muy conectada con el derecho penal, como es los sistemas de cumplimiento de compliance, y ya de hablar un poquito de riesgos penales, en virtud de lo que viene a establecer el artículo 8 del Código Penal. Sin embargo, manejo muchas sensibilidades con el tema medioambiental. No soy especialista en derecho, pero por ejemplo, yo tengo un palo de Brasil que está al lado de mi mueble cuando yo me siento a ver televisión, y para acordarme del padre de esta materia se llama Humboldt. Es decir, el palo de Brasil que yo tengo al lado le digo Humboldt todos los días en honor a Alexander. Voy al Pico Duarte todos los años, tengo un contacto directo con el ecosistema, y el espacio más maravilloso que yo me encuentro después de mis hijas, ese es el lugar donde más me gusta estar, donde están mis hijas, es algunos minutos antes de llegar a la cima del Pico Duarte. Cuando tú vas llegando a la cima del Pico Duarte, el silencio, el sonido de la paz, yo creo que es el único lugar donde yo lo he sentido. Es maravilloso. Y luego entonces traslado mi memoria a lo que ocurre aquí con el daño al ecosistema de manera permanente e existente. Y ojalá, en adición a la labor que hacen estas instituciones, podamos salir de las academias un poco. Porque yo digo siempre que el derecho ambiental, la discusión, la sensibilización sobre el mismo, se ha quedado en alguna forma en las academias porque la autoridad no ha replicado la sensibilidad que se maneja a través de esas instituciones y estos foros. Decir, por ejemplo, el compliance ambiental como la nueva responsabilidad de las empresas frente al daño ecológico. Hay una tesis central sobre el particular, y es que la empresa dominicana ya no debe ver el cumplimiento ambiental como una simple carpeta de permisos, licencias o informes técnicos. Hoy debe asumirlo como un sistema de prevención penal corporativa, porque una mala gestión ambiental puede generar sanciones administrativas, responsabilidad civil objetiva, hablaremos de eso un poquito más adelante, persecución penal, clausura, decomiso, pérdida de permisos, separación del daño y responsabilidad directiva de personas jurídicas. La ley 6400, me voy a apuntar, ya reconoce la responsabilidad penal objetiva por daño ambiental y obliga a reparar materialmente el daño cuando sea posible. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad penal objetiva, una empresa que está desarrollando un proyecto X, tiene la permisología, tiene un contratista que está celebrando algún tipo de labor a partir del control que yo tengo de ese determinado proyecto. No importa que usted haya tenido o no la intención, no importa que usted haya y no sea responsable de la inobservancia. Usted está obligado a partir de la ley a reparar el daño en la condición de empresa, aunque usted lo haya contratado para desarrollar un determinado valor. ¿Por qué? Porque usted tiene control del proceso, y por eso en eso se basa la responsabilidad objetiva. El permiso ambiental no es un blindaje penal, es apenas el punto de partida de una obligación permanente de prevención, vigilancia, corrección y reparación. Es decir, usted tiene un permiso para desarrollar una labor X en un lugar, pero eso usted no le da un salvoconducto
genera un dique frente a la posible responsabilidad penal. Es muy parecido, haciendo el símil, de lo que ocurre con el consentimiento informado de los médicos. Usted firma, el paciente firma un consentimiento informado. Cuando la ley establece e identifica, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, ¿cuál es el mensaje? La empresa puede cumplir formalmente con una licencia y aún así comprometer su responsabilidad si opera fuera de los límites autorizados o permite un daño ecológico evitable. El magistrado decía ahorita cuando estaba acá que el puente para cruzar al ámbito penal, a la responsabilidad penal, no existiera tal vez si fortaleciéramos el tema de los actos administrativos. Pero eso tal vez, para entrar en debate, tal vez al final, es una responsabilidad, es una situación parcial. Porque, por ejemplo, quien falsifica un permiso no pasa por una situación administrativa. Usted falsificó una licencia, falsificó un permiso. Ahí no entra en forma alguna el filtro del acto administrativo. Si usted, por ejemplo, decide diseminar sustancia tóxica por H o por R, ahí usted no va a pasar por un ámbito administrativo. Usted va directamente por el daño al bien jurídico protegido. Usted cae en un escenario inmediatamente de responsabilidad penal. O sea, hay excepciones, lo que le quiero decir, en donde que no importa que usted fortalezca el acto administrativo, usted va directo al ámbito, al contexto de la responsabilidad penal. Y por eso hablamos aquí, por ejemplo, una empresa puede iniciar ¿cómo inicia una empresa? A impactar, o sea, a solicitar que le permitan impactar el ecosistema. Inspección del Ministerio del Medio Ambiente, acta de infracción, suspensión de actividad, multa, orden de corrección, clausura o retiro de revisión o permiso. Usted tiene un permiso, pero usted puede caer, dependiendo de cómo usted se maneje, en un ámbito de sanción. ¿Cómo pudiera, y ahí yo fijo una posición, escalar el tema al ámbito penal de manera específica? Daño grave o permanente, vertidos no autorizados, falsedad de bitácoras o informes, como hablamos ahorita, desobediencia a órdenes ambientales, afectación de áreas protegidas y reincidencias. Como la tercera. La nueva responsabilidad penal de la empresa. Ahí la ley 7425, no sé si todos han tenido la posibilidad de irse al artículo 8 del Código Penal, donde crea un espacio bastante interesante y donde de una u otra forma la sociedad, aunque sigue siendo una ficción, esa ficción comienza a degradarse de alguna forma. ¿Por qué se degrada la ficción? ¿Porque deja de ser ficción? No. Es que tú estás trayendo al escenario componentes prácticamente muy parecidos a la pena de muerte, guardando las distancias. Porque cuando tú hablas de disolución de una sociedad, tú estás hablando de una pena de muerte societaria, y tú vas a dejar de existir como sociedad, como ficción, pero tú existes, tú no puedes saludar a una sociedad comercial. Pero como dice un amigo entrañable también, creo que todos lo conocen, tú conoces a Francisco Manzano, dice, no te preocupes, que antes de tú morirte, tú vas a ver a una empresa votando en un colegio electoral. Bueno, van a pasar muchos años para eso, no lo voy a ver. En donde él le da un contenido a la sociedad un poquito más allá de la ficción. Entonces, ¿qué te dice ese artículo 8? Ya el artículo 8 no te habla de cumplimiento. El artículo 8 del Código Penal te habla de montar al interno de la empresa un sistema de prevención de riesgos penales. Un sistema de prevención de riesgos penales, en donde tú tienes que desarrollar una matriz, un camino, un sistema para tú evitar caer en una conducta penal y que mañana se te pueda retener una responsabilidad penal. ¿A qué punto? Una empresa puede exponerse penalmente si no controla los contratistas, los residuos peligrosos, los movimientos de tierra, la tala, las emisiones, las sustancias químicas, las operaciones en zonas vulnerables, permisos vencidos o incompletos, alteración de reportes ambientales. Es decir, es un matrimonio obligado entre la prevención y el cumplimiento. Y es lo que viene a establecer esa parte, ese artículo 8 del Código Penal. La responsabilidad penal ambiental moderna no mira solo quién contaminó, sino quién debe prevenir, supervisar, corregir o verificar el daño.
Es decir, no hay uno, bueno, vamos a ver quién tuvo la intención de. Es que ya tú como empresa, hasta donde se extiende ese sistema de prevención, es que tú estás obligada. No es si tú quieres. Entonces tú puedes caer en un escenario de disolución porque por el ámbito, hasta donde se extiende ese ámbito de responsabilidad de la empresa. Y por eso yo digo que la ficción cada vez se irá degradando por los niveles de responsabilidad que se le van consignando a la empresa. ¿Qué es? Cuando hablamos de compliance penal, ¿qué es el compliance ambiental penal? El compliance ambiental penal es el sistema corporativo de prevención, control, supervisión, documentación, respuesta y reparación diseñado para evitar que la actividad empresarial produzca daño ambiental penalmente relevante. Esa figura que inicialmente fue traída a nuestro país a través de una imposición, pudiéramos decir, porque yo no recuerdo cuando aquí a un proyecto de ley se le levantó un estudio socioeconómico para verificar en qué forma vamos a adaptar la imposición. Lavado de activos, por ejemplo, una imposición que vino a través de la embajada, pero que tuvo su nacimiento en el GAFI, GAFILAT y el grupo de los 9. No importa, ok, vamos a poner en ejecución la ley de lavado, pero vamos a hacer un estudio socioeconómico para ver en qué forma nosotros vamos, si la vamos a poner a ejecutar gradualmente o la vamos a poner de cuadro. Entonces, la figura de cumplimiento vino por esa rama al país. Sin embargo, se ha extendido ya a través de ese artículo 8 del Código Penal a todos los ámbitos, incluyendo las empresas públicas, a través de las contrataciones públicas. Está en la obligación de hacer debida diligencia a tal punto de verificar si la compañía que está como oferente pertenece a un entramado de contrataciones. Es decir, no solamente bueno, porque señor, nosotros tenemos entramados aquí de compañías que concursan para perder, para crear historia, para después entonces dar palo. Concursan, tú vas a entrar a concursar y vas a perder 6 veces. ¿Entiendes? Entonces, después de la séptima o octava, estamos por ahí. Con los que no, pero esa empresa ha participado en 7 procesos y ninguno lo ha ganado y ahora fue que, bueno, pues forma parte. Entonces, cuando tú haces debida diligencia, prevención, oficial de prevención, desde la empresa pública, tú tienes que detectar. Aquí tenemos entramados con 20, 30 empresas, con domicilios diferentes, con secretaria y asistente. Entonces, cuando tú estás frente a esa situación inminente que te puede impactar, tú estás en la obligación de montar un sistema de prevención penal con el objetivo de generar esa verificación. El tema medioambiental, cuando se habla desde un contexto de corrupción, ustedes saben la suma que puede manejarse y el dinero que se maneja detrás de bastidores, amplio, muy amplio. Y el reto es grande e importante. Por ejemplo, hay elementos mínimos que yo puedo identificar para comenzar a trabajar en un diseño de una matriz de riesgo o un diseño, un sistema que te permita a ti generar y ejercer prevención en esos ámbitos. La matriz de riesgos ambientales penales, el inventario de permisos, órgano interno de supervisión, protocolos de prevención y respuesta, control de contratistas y proveedores, capacitación del personal operativo permanente. Tú tienes que mantener ese personal que tú tienes en un sistema de prevención, mantenerlo capacitado de manera permanente. Eso es obligación de ese o departamento o consultoría, como se llame. Canal de denuncia, auditorías periódicas, plan de reparación y seguimiento. Si tú observas la construcción de ese sistema, también tú puedes visitar o darle una mirada al ámbito comparado en relación a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Directiva 2024-1203 endurece la persecución de delitos ambientales y exige sanciones efectivas. En Chile, la Ley 21595 conecta delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Y en Colombia, la Ley 2111 del año 2021
que fortalece los delitos ambientales, incluyendo la deforestación. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este análisis? La tendencia internacional es clara y no solamente desde este ámbito. El daño ambiental ya no se analiza solo como contaminación, sino como riesgo corporativo, económico, penal y reputacional. El tema reputacional nos impacta de manera integral a todos, en todos los sentidos. Fíjese cómo el tema reputacional negativo en un momento determinado puede beneficiarte. Citamos las empresas que han perdido 7 o 8 veces. Eso es reputación, déjeme decirle. Pero sí, está bueno, porque te genera una narrativa institucional de que, espérate, yo estoy en el ambiente, yo tengo 5 años, 4 años concursando. Y sin embargo he perdido, no he calificado, pero estoy. Eso es un tema reputacional. Yo recuerdo también cuando hace años una persona me llamó, me dijo, venga, Gustavo, ¿tú estás ejerciendo el derecho? Le digo yo, sí. Bueno, pero yo entro a la red y te veo dando clases, te veo en la universidad. Yo pensé que tú lo estabas ejerciendo. Eso me afecta a los niveles de facturación, ¿verdad? Déjame rediseñar la narrativa a nivel de redes sociales y decir, dejar ver que estoy ejerciendo. Entonces, de eso se trata en todos los ambientes. Las empresas del siglo XXI no puede limitarse a preguntar si tiene permiso. Debe preguntarse si puede demostrar que identificó sus riesgos ambientales, los previno, los supervisó, reaccionó a tiempo y reparó el daño. Estamos en un nivel de alteración de mucha profundidad. El compliance ambiental penal no es una moda ni una formalidad. Es la nueva frontera entre la empresa legítima y la empresa penalmente expuesta. Hay un punto importante dentro de este escenario del compliance penal que destacar. ¿Por qué es ambiental, penal y corporativo? La pregunta retórica por tema de tiempo. Me gustaría tal vez participar un poquito. Es ambiental, para que quede entre nosotros, porque protege bienes jurídicos como el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad, las áreas protegidas, la salud colectiva y el equilibrio ecológico. Es penal porque ciertas conductas ambientales pueden superar la simple infracción administrativa y convertirse en delito ambiental. Y es corporativa porque la empresa puede comprometer la responsabilidad por decisiones de sus órganos directivos o administrativos, especialmente cuando la actividad dañosa se ejecuta dentro de su operación normal. Yo pensaba en estos días que he estado trabajando el tema este del riesgo penal corporativo, y yo decía, pero ven acá, si el oficial de prevención de riesgos penales tiene que designarlo una de cada asamblea o un órgano de dirección habilitado societariamente para eso. De eso ocurrir, se genera un dique de contención sobre responsabilidad en cuanto a los socios. Recae toda la responsabilidad sobre ese oficial de riesgos, por ejemplo, en materia medioambiental. Entonces ahí entra el tema de la imputación primero, de la responsabilidad objetiva en cuanto a reparar el daño y ya luego verificar o individualizar cuáles conductas se ejecutaron desde el ámbito de la sociedad que pudieran comprometer mi responsabilidad penal. Pero inicialmente o de manera ulterior, ese oficial de prevención tiene un alto nivel de responsabilidad, más allá, o sea, sin entrar en el tema de la personalidad de la pena, porque estamos hablando de una sociedad, de generar contenciones a nivel de prevención. Pero no es que la empresa no es responsable. La empresa puede caer en un ámbito responsable. El cambio de paradigma, como he querido yo identificar. Toda licencia, el hecho de tener licencia, tengo permiso, tengo estudio de impacto, por tanto estoy cubierto. Inicialmente, es decir, no, espérate, yo tengo licencia, yo tengo un salvoconducto, yo estoy cubierto. Tengo licencia, pero debo demostrar
es el enfoque distinto, que cumplo sus condiciones, superviso los riesgos, controlo a mis contratistas, documento mis operaciones, reporto incidentes, corrijo desviaciones y reparo daños. Ya la relación con el Código Penal la establecimos y podemos hablar mínimamente, de manera muy breve, sobre el tema de la matriz de riesgo que pudiera montarse para poner en ejecución plena un compliance penal ambiental. Y es específicamente, por ejemplo, la empresa debe saber qué permisos tiene, cuándo vence, qué condiciones contiene, qué reporte debe presentar, qué límites de operación tiene, qué autoridad supervisa y qué obligaciones están pendientes. La responsabilidad interna del cumplimiento ambiental debe existir una persona, comité o unidad con capacidad real de supervisión. En empresas grandes podría ser una unidad de cumplimiento, por ejemplo, en empresas medianas o pequeñas puede ser un responsable designado por los órganos de administración. Protocolos operativos, por ejemplo, debe haber protocolos para manejo de residuos, un protocolo para cada cosa. Vertidos, emisiones, sustancias peligrosas, transporte, almacenamiento, emergencias ambientales, entre otros. Controles contratistas y proveedores. Por ejemplo, ese punto es vital a mi modo de ver las cosas. Muchas empresas no contaminan directamente, pero contratan a alguien a quien lo hace, por ejemplo, recursos inicialmente. Por eso el compliance ambiental debe incluir cláusulas contractuales, certificaciones, auditorías y supervisión efectiva de contratistas. Está el ámbito documental y está la estructura recomendada de la matriz. Hay un, vamos a avanzar un poquito. Un poquito más. Evidencia de trazabilidad. Bueno, ya hablé de lo comparado. Ya déjalo ahí, para mí. El tema de la matriz de riesgos, nosotros, por ejemplo, podemos identificar la actividad del proceso, si abrimos una matriz, ¿verdad? La actividad del proceso, el riesgo ambiental, y cuando hablamos de actividad del proceso es identificar a través de ese proceso de prevención qué hace la empresa, si es de construcción, si es vertido, si es transporte, si es almacenamiento, si es extracción, el riesgo ambiental, identificarlo antes de comenzar a realizar cualquier trabajo, es decir, qué puede dañarse, agua, suelo, aire, biodiversidad, para activar un proceso de supervisión importante. El tema de identificar la conducta generadora con anterioridad, acción o omisión que puede producir el daño, operar sin permiso, exceder límites, falsear datos o supervisar contratistas. La posible consecuencia, el nivel de riesgo, control existente, brecha detectada, por ejemplo, que falta, permiso vencido, ausencia de bitácora, falta de medición, contrato débil, entre otros. En sentido general, una matriz que implica muchas cosas, una matriz de riesgo implica muchas cosas, yo creo que debe configurarse sobre la base de determinados protocolos para comenzar a identificar los riesgos. La matriz de riesgos ambientales penales permite convertir el cumplimiento ambiental en una herramienta medible. No se trata de afirmar que la empresa cumple, se trata de poder demostrar dónde están los riesgos, quién los supervisa, qué controles existen y qué evidencia se conserva y qué acciones correctivas se adoptan. Y luego, en materia ambiental penal, la omisión también importa, porque el nuevo Código Penal también le da un valor de mucha profundidad al tema de la omisión. No controlar un vertido, no revisar una licencia vencida, no supervisar a un contratista o no corregir una orden administrativa puede ser tan relevante y que quede entre nosotros como contaminar. Tú no identificar los riesgos puede ser tan relevante como contaminar. Ya casi para finalizar, establecer lo siguiente. El compliance ambiental penal es la diferencia entre una empresa que reacciona cuando ya existe una investigación y una empresa que puede demostrar antes del conflicto que tenía un modelo razonable de control, de prevención, de supervisión y reparación. Es la nueva responsabilidad ambiental corporativa. Prevenir no es solo una buena práctica, es una necesidad económica, jurídica y penal. Muchísimas gracias.